Queridos amigos, amigas, televidentes, continuamos en estos días, y yo quiero ahora mismo también resaltarlo, estas fiestas alegres, estos días tan llenos de júbilo, de compañerismo, de amistad, de afecto, que hemos tenido con motivo del nacimiento de este niño Jesús, nacido en Belén, el Verbo de Dios eterno que se hizo hombre, se hizo carne, como nos dice el evangelista San Juan, y habitó entre nosotros, es decir, y está con nosotros. Por supuesto que no es la imagen esta que tenemos aquí delante. El Cristo de verdad, el verdadero Jesús que nació en Belén, el Dios eterno, está en el cielo, después de resucitar de entre los muertos, como decimos en el credo, hablando de la pasión y de la muerte de Jesús en el tiempo de la Semana Santa que vendrá luego. Pero en estas imágenes de Cristo que ponemos hoy en nuestros belenes o que tenemos delante en nuestras casas, recordamos esa realidad. A mí me gusta cuando oigo cantar ese villancico. Es muy sencillo, muy popular, pero me gusta. Cuando dicen: pero el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí que es verdad. Porque está hablando, naturalmente, en esa canción, de la imagen o las imágenes que ponemos de Jesús en nuestros portales, en nuestros belenes, pero como un recuerdo de una realidad patente, de una realidad que persiste y que durante más de 2000 años, la Iglesia viene no solamente anunciando, sino viviendo, disfrutando de ella, esa realidad de la presencia de Cristo en el mundo. Porque Él está, por supuesto, Él vive entre nosotros. Él bajó del cielo y se hizo hombre, no por unos días, no por unos años, no durante una época. Su palabra, que no puede fallarnos porque es la palabra eterna del Padre, la palabra de Dios hecha carne, nos dice: yo estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Con nosotros aquí, en la tierra, en este mundo nuestro. Luego, naturalmente, como lo está siempre, eternamente veremos y gozaremos de la presencia de ese Cristo, de ese Dios hecho hombre, de ese Jesús que nació en Belén, cuando le contemplemos ya sin ningún velo en los ojos. Ahora la fe nos habla de Él y lo aceptamos y creemos. Y como dice el apóstol, a Dios nadie le ha visto. Es verdad. Con los ojos de la cara no, con los ojos de la fe sí. Pero luego en la eternidad, en la gloria del Padre, sí que lo veremos, lo tocaremos, estaremos con Él, disfrutaremos de Él, seremos felices porque estamos unidos ya eternamente y para siempre con ese Cristo que se hizo hombre con nosotros, o para nosotros. Estos días realmente hemos disfrutado, supongo que todos, pero también, y hay que decirlo con pena, hemos tenido que sentir como cosa nuestra, y lo es, esas desgracias tremendas que están ocurriendo en este mundo nuestro, que parece mentira, que como si fuera otro mundo distinto, como si no fuera esa gran familia de los hijos de Dios que son las criaturas humanas. Esas guerras que no terminan, esos millones de hermanos nuestros, hombres, mujeres, niños, dispersos, tirados por esos campos, sin tener quien los reciba, ni quien los ayude, ni en que se acuerde de ellos. El Papa estos días lo ha dicho, y con mucha tristeza, con mucha pena: ¿cómo es posible que estemos disfrutando de la Navidad, de que Cristo está con nosotros, si al mismo tiempo estamos abandonando a ese Cristo que ha dicho: lo que hagáis con cualquiera de estos mis hermanos, lo estáis haciendo conmigo? Él no nos mandó poner belenes en nuestras casas, los ponemos, está muy bien que lo hagamos. Él no nos mandó que cantemos muchos
y muy bonitos villancicos que lo hacemos y se han hecho en estos días, y es muy agradable verlos y oírlos y escucharlos. Él nos ha dicho: lo que hagáis con cualquiera de estos mis hermanos, los más pequeños, los más pobres, los más necesitados, esto lo estáis haciendo conmigo mismo. Y nosotros no lo hacemos, porque lo estamos viendo y oyendo cada día. Esa terrible guerra que dura y no acaba y no le vemos el fin, que están sufriendo nuestros hermanos, que parece que están muy lejos de nosotros en cuanto a los kilómetros, pero que están muy cerca en cuanto a la realidad. Son hijos de Dios, son personas humanas, están redimidas también por Cristo como nosotros, y no han podido, como hemos podido ver en la televisión estos días, no han podido celebrar la Navidad los cristianos, los que creen como nosotros en Cristo y celebran o podrían celebrar su nacimiento, porque no tienen dónde ni cómo hacerlo. Hemos visto iglesias, catedrales totalmente en ruinas por las bombas de esa maldita guerra que no acaba y que no se le ve el fin, y que los políticos se reúnen para hablar, pero no para actuar. Que no podrán, yo no lo sé, que quizás no esté en sus manos, Dios lo sabe, pero que algo tendrían que hacer y podrían hacer para evitarlo, porque el número de los que no están en la guerra es infinitamente más grande de los que la hacen. ¿Cómo entonces un número más grande no puede hacer con el que es más chico? ¿Es que la fuerza del mal va a ser siempre la que prevalezca? Y esto hay que preguntárselo, hay que pensarlo seriamente. Y hemos de dar testimonio, nosotros los cristianos, de que además de alegrarnos, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo, con este misterio del nacimiento, si en estos días la inmensa mayoría de los que podemos hacerlo, hemos disfrutado de la familia, hemos disfrutado de los amigos, hemos disfrutado de las canciones, de esos preciosos belenes populares que hemos visto puestos en nuestros pueblos todos. Pero también tenemos que pensar un poquito en serio. ¿Hemos hecho algo, estamos haciendo algo por ayudar a esos hermanos nuestros, siguiendo el deseo de ese Cristo al que adoramos, de que lo que hagamos con ellos lo estamos haciendo con Él? Esto hay que pensárselo y hay que realizarlo. Todavía estamos dentro de esta época, de estas fechas de la Navidad, hasta el día en que celebremos la visita que hicieron aquellos magos de Oriente a Jesucristo en Belén. Ahora también lo repetiremos. Y a propósito de esto, no quiero que se me pase. ¿Por qué en España, que nunca jamás se ha hecho, porque aquí en España son los magos de Oriente los que han traído siempre la alegría a los niños y a los mayores con los niños? ¿Por qué lo estamos sustituyendo con el Papá Noel, que no existe ni ha existido nunca, que es una figura totalmente inventada para el comercio y no para otra cosa? Para que se vendan muchas cosas de juguetes en los niños con el Papá Noel, para que se sigan vendiendo luego con los Reyes Magos y para que dispendamos el dinero como lo hacemos en tantísimo capricho que no es necesario, mientras que estamos olvidando esas otras muchísimas necesidades que se podrían atender si quisiéramos, pero que no se hacen. El Papá Noel no ha existido nunca en ninguna parte, porque es una figura inventada, como son tantas otras de los cuentos de niños. En España nunca jamás se ha hablado del Papá Noel, nunca. Se ha hablado del nacimiento, del portal de Belén, de los Reyes Magos. Eso sí, porque son realidades históricas, realidades que sucedieron en un momento determinado y nosotros recordamos y revivimos en cada época. Y lo mismo que pasa con el Papá Noel pasa con tantas otras cosas. Imitamos muchas cosas que no son necesarias, inventamos otras muchas que no las necesitábamos tampoco, y todo nada más que con el afán de tener, de poseer, de dispendiar, de... ¿A dónde se llega con todo esto?
Yo me he alegrado muchísimo de ver estos días directamente y en la televisión casi todas, más bien, esos portales de Belén, esos Belenes vivientes que se han hecho en nuestros pueblos, magníficos, preciosos, manifestaciones reales de que el pueblo siente y vive estos misterios, pero esto dura unos días, una semana, poco más. Después tenemos toda una vida por delante en que quizás ni siquiera un día en el año nos acordamos de ese Cristo al que hemos festejado tanto en su nacimiento. Y hay que dar testimonio. Ayer mismo, precisamente, celebraba la Iglesia la festividad o la solemnidad del primer mártir cristiano que dio su vida en testimonio de su fe en Cristo y en el Evangelio. San Esteban, el protomártir, el primer mártir. En la Sagrada Escritura nos lo dice muy claramente, y lo voy a leer para que los que no lo han oído o leído se entienda. Dice el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los primeros tiempos del cristianismo. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, discutían con Esteban, pero no lograban convencerlo. No llegaban a hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, e indujeron a algunos que aseguraran: hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En Esteban. El pueblo, los ancianos, los escribas, alborotados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, al tribunal de los judíos. Y presentaron algunos testigos falsos que dijeron: este individuo no para de hablar contra el templo, contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que tenemos recibidas de Moisés. Entonces los miembros del Sanedrín, mirando a Esteban, les pareció que tenía el rostro de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad todo lo que dicen de ti? Esteban contestó: padres, hermanos, escuchad. Nuestros padres tenían en el desierto el tabernáculo de la alianza de Dios, la tienda de la alianza, y la construyeron copiando el modelo que habían visto según la revelación que Dios le había hecho. Nuestros padres se fueron transmitiendo el tabernáculo hasta introducirlo, guiados por Josué en el territorio de los gentiles. Y sigue diciendo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, escuchad, estáis resistiendo al Espíritu Santo lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la verdad, la venida del justo. Este es el justo, Cristo Jesús, el que ha venido, al que ellos no quisieron recibir ni aceptar. Oyendo todo esto, se recomían por dentro y rabiaban, mientras Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando su mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la derecha y dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Sigue hablando después, mucho más, de cómo lo apedrearon, le dieron muerte, porque estaba dando testimonio de la verdad. Vosotros que estáis, le decía a los judíos, agarrados y aferrados a una ley que ya no es, a un mensaje que ya ha pasado, y que rechazáis al que es la verdad, a la que esos mensajes se refería, que es el Dios hecho hombre, el Cristo, el Salvador, ese que no queréis aceptar como Dios vuestro, pero lo es,
y que ha venido al mundo a hacerse hombre para poder estar con nosotros y para que la verdad se nos entre, no solamente por los oídos, sino también por los ojos, por las manos, porque como dice el apóstol, lo hemos visto, lo hemos tocado, estamos seguros de que el que es la palabra de la verdad vive entre nosotros. Ese testimonio de Esteban en los primeros tiempos del cristianismo es el que no sabemos dar muchas veces nosotros los cristianos de nuestro tiempo. Nos achicamos cuando alguien nos dice: ¿y usted por qué tiene que hacer eso? ¿Y usted por qué tiene que creer lo otro? ¿Y usted por qué hace y va y viene? ¿Por qué en estos días, y esto hay que alegrarse de que haya ocurrido, ha habido algunas personas que han evitado y querido evitar que se pongan los belenes, y sin embargo ha habido grupos de cristianos que han dicho: ¿cómo que no ponemos los belenes? Somos libres para hacerlo y lo hacemos. Y en pleno centro de Madrid se han puesto no unos, sino unos pocos de belenes en contra de la que mandaban que no se pusiera ninguno, porque eso molesta a los que no creen. Mire usted, lo que nos molesta a los que creemos es que hagáis tales disparates, porque lo primero que tendríais que hacer es estudiar la historia y aceptarla. Si no queréis aceptarla como fe, por lo menos como historia, porque las cosas que estamos celebrando no las hemos inventado, las hemos recibido por tradición, y la realidad de la tradición en labios de nuestros padres, no solo de nuestros padres físicos, mi padre y mi madre, sino nuestros padres en la fe, nuestros antepasados, tradición que ha venido durante 20 siglos repitiéndose año tras año, día tras día. ¿Nos va a venir usted ahora a decir que eso no, porque a usted se le antoje o porque diga que eso le molesta a alguien? Pues mire usted, si le molesta, que no vayan a verlos. Si a mí una cosa me molesta, con no mirarla y con no verla tengo suficiente. Pero no me manda usted quitar lo que yo tengo y tengo derecho a tener, porque a usted le fastidie, le moleste o quiera usted ser muy de su tiempo. Que su tiempo pasa, el de Dios no. Esta mezcla de verdades, de mentiras, de satisfacciones, de problemas. Estos días de la Navidad ha habido de todo, como siempre. Pero nosotros los cristianos seguimos celebrando, seguimos viviendo intensamente esta fe que tenemos. Cristo el Señor se hizo hombre, se hizo carne, nació de la Virgen María, nació concretamente en un lugar exacto histórico en Belén, vivió entre nosotros más de 30 años, predicó un evangelio que es la realidad que nos va salvando, y nosotros hoy, y Dios quiera que hasta el fin de los tiempos, el testimonio de los que creemos pueda permanecer y pueda transmitirse a todos los que van viniendo. Que nuestros niños no crean en el Papá Noé, que crean en el Jesucristo que nació en el portal de Belén. Que no crean en que es el Papá Noé el que nos trae o nos lleva los juguetes. Ni tampoco en los Reyes Magos, porque ya los que son un poquito mayores lo saben de sobra, que son sus papás los Reyes Magos, y no los reyes que salen a la calle en las carrozas de estos días. Pero en fin, mantenerle la ilusión que ellos tienen, los pequeños, y la que tenemos los mayores al ver la que tienen ellos, pues que perdure y se mantengan. Que no sean como algunos quieren las fiestas de Navidad, fiestas de invierno. No, mire usted, la Navidad no es una fiesta de invierno, ni es una fiesta política, ni es tampoco una costumbre. Es una realidad que se va transmitiendo año tras año, época tras época, generación tras generación, y que nos llena de satisfacción y de alegría, como nos está pasando en estos días a todos, pero también que nos recuerda que ese Cristo al que adoramos recién nacido, al que veneramos porque Él es nuestro Rey, al que después, dentro de muy pocos meses, seguiremos en su pasión, en su muerte, pero sabemos y creemos que resucitado, vivo y glorioso está en el cielo y está entre nosotros, que ese Cristo, Rey de la paz, Rey del amor,
Rey de la concordia, nos la traiga de verdad. Que eso que estos días lo hemos repetido 100.000 veces. Muchas felicidades, te deseamos, bueno, y muy feliz Pascua, muy feliz Navidad, tantas cosas que hemos dicho, muy bien. Lo hemos dicho con la boca, también algunas veces quizás con el corazón, pero la mitad de las veces porque es costumbre. Pues que lo vivamos de corazón y que la felicidad y la alegría de tener a Cristo entre nosotros y que esa alegría de la vida, porque Cristo ha venido y Cristo está entre nosotros, perdure siempre, en todo momento, y que tengamos la valentía de Esteban, el primer mártir, para dar testimonio de ese Cristo, a pesar de que en algún momento determinado, como a él le ocurrió, nos cueste la propia vida. El Señor quiera que esta Navidad que estamos todavía viviendo y estos misterios que estamos celebrando den en nosotros el fruto propio de lo que debe ser para el cristiano el Evangelio bien vivido. Que Él, Jesucristo, el Señor, permanece y está entre nosotros, vive con nosotros siempre y que nos está llamando, como por medio del ángel llamó a los pastores en Belén y como por medio de la estrella llamó a los magos, para que le reconozcamos, para que los aceptemos como lo que es nuestro Señor, nuestro Rey, y para que ante el mundo demos testimonio de lo que somos y de lo que creemos. Que así sea.